Tristemente, con cierta frecuencia vemos noticias relacionadas con fallas del software. Resulta que muchas de esas fallas se originan en requisitos. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, resulta que muchos de esos errores se pueden prevenir mediante validación y verificación. En esta presentación vamos a dar un paso muy rápido sobre este tema de validación y verificación de requisitos. Para eso vamos a tener unas definiciones, luego ahondaremos mucho en lo que son requisitos de calidad y por último un listado rápido de algunas técnicas de verificación y técnicas de validación usadas para requisitos. Empecemos. La verificación es responder a la pregunta ¿estoy construyendo el producto correctamente? Por lo general tiene que ver con que sigamos buenos procesos, buenas prácticas, estándares, entre otros. La validación consiste en responder a la pregunta ¿estoy construyendo el producto correcto? Aquí tiene mucho que ver cuáles son esos objetivos que se busca a corto y mediano y largo plazo con este software, con esta solución. Tanto la verificación como la validación nos ayudan a asegurar que los requisitos describan correctamente lo que debe tener el sistema, precisamente para satisfacer esas necesidades de los interesados. Nos aseguran también que sirvan como base para las siguientes etapas del desarrollo. Esto es muy importante, sobre todo en esta época donde la inteligencia artificial genera mucho del código a partir de unos buenos requisitos. En general, queremos asegurar que los requisitos sean de alta calidad. ¿Pero qué es un requisito de alta calidad? Bueno, algunas de sus características son que sean correctos, no ambiguos, completos, consistentes, verificables y que no tengan aspectos de diseño. Cuando hablamos de correcto, quiere decir que cada requisito represente algo realmente necesario, realmente requerido, que no sea adorno, que no sea extra, que de pronto no se aleje de los objetivos. Esto, por supuesto, depende de la visión definida para ese producto. Debe estar alineado con los objetivos del negocio. Y muy importante, esto es determinado principalmente por los interesados. Clientes, usuarios son los que determinan si ese requisito realmente les aporta valor. No ambiguo, es decir, que tenga la misma interpretación para diferentes personas. Por ejemplo, el sistema deberá enviar un correo para informar las fechas de las encuestas cuando sea necesario. Error. Ese cuando sea necesario puede ser interpretado de diferentes maneras, por lo tanto es ambiguo. Que sea completo, es decir, que tenga todo lo necesario para su posterior implementación. Las entradas y salidas están descritas, las validaciones, se explican los cálculos, las reglas del negocio, se han considerado errores, alternativas, si se referencian documentos efectivamente existen y no se omiten requisitos. Por ejemplo, para cada tipo de usuario se debe mostrar un menú con las opciones disponibles. Este requisito no estaría completo porque no sabemos cuáles son los tipos de usuarios y cuáles son las opciones disponibles. Esto es muy importante en el tiempo de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial puede generar elementos que no son reales, que no son correctos. Consistente. Significa que las partes no se contradicen. Hay que considerar aspectos como diferentes términos para lo mismo, características conflictivas, entre otros. Que sea verificable, es decir, que tenga criterios de aceptación, que de alguna manera podemos pensar en mecanismos de prueba. Por ejemplo, un requisito que diga, se mostrará la diferencia entre el salario del empleado y el promedio mundial para el oficio, pero ¿cómo obtenemos ese promedio mundial? Para que este requisito sea verificable, lo podemos complementar. Por ejemplo, el promedio según lo publica la ONU en su página tal en el momento de la consulta. Esto ya lo hace verificable. Ojo, no incluye aspectos de diseño, es decir, aspectos que tengan que ver con la interfaz de usuario, con la forma de guardar los datos, los repositorios, las bases de datos, con la arquitectura interna del sistema, con el lenguaje de programación, entre otros. Por ejemplo, cuando dice el sistema mostrará un combo voz para que el usuario seleccione el producto, error. Aquí estamos pensando ya específicamente en elementos de interfaz. Realmente el requisito sería que el usuario pueda seleccionar el producto. ¿Cómo se hace? No debería estar en el requisito. Para terminar esta parte de requisitos de calidad, les dejo este ejercicio para que determinen qué anomalías se encuentran en estos enunciados. Rápidamente miremos algunas técnicas que nos permiten verificar los requisitos, es decir, garantizar que los estamos escribiendo correctamente. Podemos, por ejemplo,
tener una revisión guiada, un walkthrough o paso a paso, usar listas de chequeo con elementos claves que debemos revisar que cumplan todos los requisitos, hacer revisiones por pares, esto es muy bueno, algún compañero que le eche una miradita para encontrar de pronto problemas. Definir los casos de prueba a partir de los requisitos es muy bueno, nos permite saber si son completos, verificables, entre otros. Y otras. Miremos solo una de ellas a manera de ejemplo. La revisión guiada. Una persona explica un conjunto de requisitos a otras personas. Esto es muy útil sobre todo para diagramas, por ejemplo, diagramas de flujo, de casos de uso o especialmente mockups. Aquí, a medida que se va haciendo la presentación, se plantean inquietudes, tanto de parte del expositor para verificar que se entiende, como de parte de los asistentes para complementar, ampliar, clarificar. En general, esta interacción de ir mostrando poco a poco y que haya preguntas o comentarios o aclaraciones es bastante útil para mejorar los requisitos. En todas estas técnicas de verificación se puede utilizar la IA de manera muy exitosa. Uno configura este agente o inteligencia artificial previamente con los criterios de calidad de los requisitos. Puede incluir las listas de chequeo, los estándares, las definiciones que vimos de requisitos de alta calidad, entre otras. Luego le pasa los requisitos y puede pedirle que genere los casos de prueba, que genere preguntas, que identifique posibles problemas, que genere, por ejemplo, matrices de cruce donde haya requisitos que se relacionen entre sí o que tengan conflicto, entre otras. De manera que para verificar, bastante útil la inteligencia artificial. Ahora, técnicas de validación. Encontramos algunas como revisión con los usuarios, es posiblemente la más utilizada, donde llevamos un conjunto de requisitos y los revisamos directamente con ellos para que nos digan si realmente corresponde a sus necesidades. También podemos hacer interacción con expertos cuando no tenemos un usuario directo a quien podamos preguntar. También se usan de nuevo los mockups de diferentes formas, por ejemplo, construyéndolos colaborativamente. De esa manera no solo adquirimos los requisitos, sino que los validamos de una vez. Podemos elaborar el manual de usuario a partir de los requisitos para entender cómo sería la perspectiva del usuario. Y así nos damos cuenta si eso realmente es válido, si le da valor o si es innecesario o estamos haciendo pasos que no se necesitan. Y así hay otras. Miren que todas estas implican de una u otra forma o ponerse en la perspectiva de un usuario o interactuar con él. Realmente son los únicos que nos pueden validar. Aquí no sería recomendado usar la inteligencia artificial. Aquí de nuevo rescatamos la interacción con las personas. De hecho, las prácticas ágiles recomendadas alrededor de la validación son esas: comunicación cara a cara, reuniones frecuentes, usar modelos o herramientas incluyentes para que podamos construir los requisitos de manera colaborativa. Algunas recomendaciones cuando usemos estas técnicas de validación: cambiar de medio, es decir, a veces usar papel, tableros, mostrar en diferentes tipos de pantallas, si lo tenemos escrito, leerlo en voz alta. Eso ayuda a encontrar errores. No suponer, siempre verificar siempre que eso esté escrito, no suponer que yo entendí o que es la regla del negocio que yo conozco, porque de un proyecto a otro eso puede cambiar. Hay que enfocarse en encontrar la mayor cantidad de defectos posibles. Acuérdense que esto tiene un costo muy alto cuando ya esto está en producción. La corrección por lo general es muy rápida, entonces enfocarse mucho en encontrar errores usando estas técnicas. Y algunas consideraciones finales. No debemos tratar de perfeccionar demasiado la especificación de requisitos. No existe un documento perfecto, pero sí necesitamos una especificación lo suficientemente buena para el proyecto, que minimice errores posteriormente, que sea una buena base para todos los procesos de diseño, de codificación, de pruebas, de despliegue. Les dejo estas preguntas de repaso para cerrar este tema tan interesante y tan importante hoy en día de validación y verificación de requisitos.